Buena semana para todos, que Hashem nos cuide. Hoy estamos ya a 26 del mes de Iyar, 17 del mes de mayo, Yom Revi, 5783. Bueno, nuevamente estamos en nuestra clase de Musar y para aprender de las lecciones de Mesirat Yetzarim de nuestro rabino El Ranjal. Creo que ayer, si no me equivoco, era su Hilula, su Yortzai. Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre los tres elementos importantes de la devoción a Hakadosh Baruj Hu, el servicio a Hashem. Nuestros sabios nos dicen, el Rajal explica en el Mesías Yisrael capítulo 19, dice lo siguiente. Dice, ahora explicaremos, el primer elemento es el amor. El del amor es el apego. Tres elementos del amor. Uno de ellos es el apego. Dice, ahora explicaremos los elementos del amor, los cuales, como se dijo antes, son tres. El apego, en hebreo debekut, la alegría, sinja, y el celo, kina. El apego a Dios consiste en que el ser humano se apegue a Él tanto que ya no preste atención y se preocupe por cualquier otra cosa que no sea Él. Por medio de una parábola, el rey Shlomo expresó esta idea cuando dijo, casé la amada, llena de gracia, sus pechos te saciarán en todo momento, por su amor siempre serás descuidado. Eso está en Mishlei 5:19. En el sentido literal, ahí el texto se refiere poéticamente al amor de un hombre por la esposa de su juventud. Pero los sabios talmúdicos lo aplican al amor por la Torah, que específicamente el rey Shlomo, cuando habló de la relación entre Dios y su pueblo, lo asemejó al amor de entre un hombre y su esposa. De ahí tan importante el amor entre un hombre y una esposa. Los dicen que cuando una pareja se ama, hay bendición en su casa. Sus hijos crecen de manera diferente, crecen bendecidos, crecen con seguridad y con muchos beneficios psicológicos, espirituales, psicológicos, físicos inclusive, cuando hay amor en la pareja. Ok, por su parte, los sabios talmúdicos enseñaron respecto a Rabí Elazar Ben Pedat. Se decía que su concentración en el estudio de Toira era tal que solía sentarse en la parte inferior del mercado de Tzipori, habiendo dejado sin darse cuenta su manto en la parte superior. Está en el Talmud del 54b. Ahora, aquí no quiere hablar del descuido de un sabio por sus cosas, sino de cómo se concentraba tanto en el estudio de la Torah en Dios que olvidaba otras cosas. Y así hay muchos ejemplos. El objetivo de esta virtud, o sea, del apego a Kadosh Baruj Hu, la de Bekut, consiste en que el ser humano se apegue a su creador en todo momento y circunstancia, y si realmente ama a su creador, por lo menos experimentará este apego en los momentos en que se dedica al servicio divino, o sea, la boda. Notemos que a Hakadosh Baruj Hu no hay que amarlo de palabra únicamente, sino de acciones. Y en el Talmud Jerusalmi, en Berajot 5:1 y 9a, los sabios dijeron, cierta ocasión, Rabí Hananía ben Dosa estaba de pie rezando cuando llegó un animal ponzoñoso y lo mordió, pero él no interrumpió su rezo. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿acaso no sentiste? Él le respondió, lo juro, mi espíritu estaba tan concentrado en el rezo que no sentí nada. La gente puede experimentar esta misma actitud enfocado a veces en cosas no correctas. ¿Cuánta gente, por ejemplo, una persona se puede concentrar tanto en algo que descuida que está pasando a su alrededor? Pero en este caso le enfocamos hacia lo correcto, hacia la Buda Hashem, el servicio, el amor a Hakadosh Baruch, al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios.
En la Toira se nos exhorta respecto al apego a Dios varias veces. Deberás amar al Eterno tu Dios y apegarte a Él. Dice Devarim 30:20. El versículo completo es: deberás amar al Eterno tu Elohim, escuchar su voz y apegarse a Él. Apegarte a Él. Ya que es tu vida y la largura, la largueza de tus días para habitar en la tierra que el Eterno juró a tus ancestros, a Abraham, Scott y Jacob, dársela a ellos. Notemos que dice: deberás amar. ¿Y cómo se llama Hakadosh Baruj Hu? Devarim 6:4-5 nos lo dice: amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, con toda tu materia, sea tu físico o aún sea la parte material, con la que Dios te da. Y a él te apegarás. Devarim 10:20. Y el versículo en este punto dice, completo es: al Eterno tu Dios temerás. El temor tiene que ver con respeto. A él servirás. Como consecuencia de que le respetas, le sirves. Y a él te apegarás. Notemos que dice que no estarás unido, sino pegado, pegado a Kadosh Baruj. Vamos a comparar este pequeño ejemplo. Esto es estar unido ahí. Y le ponen un pegante, pero se puede abrir. Otro es estar realmente enganchado, apegado, se ha incrustado, se fusiona uno con el otro. Por lo tanto, como consecuencia de que le respeta, le temes, le sirves, entonces te apegas a él. ¿Cuál es la mayor señal de apego? A Kadosh Baruj Hu, la Brit Mila, la circuncisión. Por eso la circuncisión tiene que ser en el cuerpo. Es la única misma que tiene una relación directa con el cuerpo como tal. Semejante, podemos tratar de poner otro ejemplo muy secular. Yo no sé si lo hacen todavía, creo que sí, pero cuando marcan el ganado o los caballos, creo que el ganado, marcan de quién es dueño de ese caballo, cuál es el propietario de ese ganado. Te apegarás a Hakadosh Baruj Hu y le servirás a él. Y en su nombre jurarás. O sea, no es que se lo pase jurando, pero por el nombre de Dios lo hacemos. Hacemos lo que hacemos. Nótese que este principio está en todos los gobiernos, reinos. Por eso todos los gobiernos, sus insignias militares, tienen el escudo de la nación. O sea, a la soberanía a la cual sirve. Y los reinos de mucho más todavía, ¿no? Más identificativo es. Ahora, y a él se apegarán, dice otro pusig, otro versículo de Barín 13:5, y el verso completo es: deberán marchar tras el Eterno tu Dios, su Dios, y a él deberán temer. Sus mandamientos guardarán y su voz escucharán, y a él servirán y a él se apegarán. Notemos que acá dice: hay que caminar, marchar tras él, temerlo. En el puse anterior era primero temerle, y, se teme y se le sirve y se apega. El anterior era: lo amarás, lo escucharás y entonces tendremos largura de días. Y este dice: marcharás detrás del Eterno, tu Dios, y deberás temerle, respetarlo. Sus mandamientos guardarán y su voz escuchará y servirás a él, te apegará, se apegará. A él se apegará. Entonces no podemos
respetar a Dios si no lo seguimos, si no caminamos con Hakadosh Baruj Hu. Caminar con Hakadosh Baruj Hu significa obedecer sus mandamientos, obedecer sus leyes. Leyes que tienen que ver externamente con nosotros e internamente con nosotros. O sea, ese cambio de vida, ese cambio de conducta. Notemos que en el ejército, en las fuerzas militares de cualquier nación, tienen un comportamiento muy identificativo de lo que representa. No puede decir que es militar y vivir de otra manera. Tiene que ser coherente lo que se dice con lo que se vive. Y eso significa ser militar. Por lo tanto, servir a Hakadosh Baruj Hu es igual. La diferencia aquí es que nadie te va a echar. Hakadosh Baruj Hu lo que espera es que la gente, todos nosotros, nos acerquemos a Él, nos arrepintamos y cambiamos nuestra vida. Aquí no cabe la idea de que, ¿tú qué haces en esto si tú cometes estos errores? Es una idea del Yetzer Hara y de la gente que vive una vida condenada y piensa que Dios es como la gente que le ha tratado. Si una persona se equivoca, tiene que venir a hacer Teshuvah, tiene que venir a reflexionar. Siempre hay oportunidad para todo el mundo. Toda persona que quiera cambiar, mientras no haya llegado el Moshiach, todavía puede hacerlo. Después de que llegue el Moshiach, también lo podrá hacer seguramente, pero tal vez habrán otras condiciones. Tal vez va a haber una exhortación por demorarse tanto, pero los dicen mientras escuche la voz, no endurezca tu corazón. O sea, si escuchas su mensaje que te haga reflexionar, no esperes para mañana. No sabes si tendrás el mañana. Hazlo hoy. La oportunidad es hoy. Y el rey David dijo, mi alma siente apego hacia ti. Tejelín 63:9, Hakadosh, mi alma siente apego hacia ti, o sea, hacia Hakadosh Baruj Hu. La idea central de todos esos versículos, Pesukim, es la misma, el apego tan intenso del hombre hacia el Creador, que no puede apartarse ni alejarse de él. Una persona no puede ser una persona espiritual o una persona temerosa de Dios solo en momentos difíciles. Todo el tiempo hay que acordarse de Hakadosh Baruj Hu. Como un militar, todo el tiempo no puede descuidar cómo actuar acá, cómo hablar, cómo reaccionar, cómo caminar, cómo vestirse, cómo actuar, cómo no actuar, porque es militar. El militar no es militar solo cuando tiene su uniforme. El militar es militar aún fuera o dentro. Siempre es militar, 24/7. La idea central de todos esos versículos que dijimos es el apego a Hakadosh Baruj Hu. Por su parte, los sabios enseñaron, Rabbi Shimon ben Lakish dijo, Hakadosh Baruj Hu quiere que al pueblo de Israel por medio de tres expresiones de amor. Ahora, las cuales aprendemos del relato de Shechem, hijo de Hamor. ¿Quién era Shechem? Shechem era el príncipe hijo de Hamor que violó a una hija de Jacob, a Dina. Aprendemos tres cosas de ahí. Primero, apego de Bekut, de Bika, perdón. Anhelo, Hashikam y deseo. Hafizá. En Bereshit Rabab 97 y en Bereshit capítulo 34 está el relato. La Torah relata que Shechem, hijo de un príncipe kenaní, no eran judíos, se enamoró pasionalmente de Dina, hija de Jacob, llegando hasta el punto de incluso violarla. Y después de pedir su mano en matrimonio, el versículo describe ese amor con tres expresiones. 34:3 dice, y su alma se apegó a Dina, hija de Jacob. 34:8 dice, el alma de mi hijo Shechem anhela a su hija. Y el 34:19 dice, el joven no tardó en hacer eso ya que deseaba a la hija de Jacob. Entonces, vemos tres expresiones. Debika, que es apego, Hashika, que es anhelo, y Hafizá, que es deseo. Deseo. Ahora,
Esas tres expresiones describen con exactitud los principales aspectos del amor. El Ra Schlanger observa que estos aspectos no son idénticos los tres componentes del amor descritos antes, el apego, la alegría y el celo, que son los que dijimos al comienzo de la clase. El apego, el debekut, la alegría, la sinja y el celo, la quina. Aquí hay tres diferentes. Apego, anhelo y deseo. No habla de la alegría ni del celo. Más bien describen el carácter general del amor. El anhelo que ya se mencionó, el apego y la satisfacción y placer que uno obtiene en la dedicación a todo lo relacionado con el servicio, perdón, con el ser amado. Entonces, el apego, la alegría y el celo son esas expresiones hacia afuera que tengo de mi amado, de mi objetivo, de mi amado. En este caso hablamos de Hakadosh Baruj Hu, es lo que la gente puede ver de mí. Puede ver ese apego, puede haber esa alegría y ese celo, esa alegría de hacer lo correcto, esa alegría de cumplir una mitzvah, aunque a veces los mismos duelen o agotan, como cuando alguien hace un trabajo exhausto y termina con éxito y le va bien, entrega su trabajo, una calificación recibe muy buena, un pago muy bueno, y ahí viene la alegría, pero le costó sudor y cansancio y tal vez muchas cosas más. Pero acá en la historia de Shechem, el hijo de Hamor, habla de tres características: el apego, es el mismo, el anhelo, que es una actitud mía, de cada persona, perdón, y el deseo, que es una actitud también personal, interna. Mientras que la alegría, si una persona está seria, no sabremos si está alegre, pero si sonríe y jajaja y se ríe, podemos decir que está alegre, tiene un rostro alegre. Pero el deseo, la persona puede estar lo más seria posible y tiene deseo, no sabemos identificar ese deseo. Son actitudes internas de cada quien. Rabbi Nachman habla del anhelo. Dice que cuando la gente suspira, ah, ¿qué anhelo está trayendo con eso? Porque todos los anhelos se cumplen. Y todos los anhelos que uno tenga inspiración por Hakadosh Baruj Hu, entonces van a ser concretados. El hombre es guiado en el camino que él desea caminar, que él desea andar. Y los pies del hombre lo guían a su propio destino. ¿Qué significa? Que si alguien quiere servir a Hakadosh Baruj Hu, el Creador bendito va a disponer de todos los medios y situaciones para que la persona pueda llegar a ese objetivo. Como si una persona desea ser malo en la vida, no hacer el bien, también va a encontrar caminos que lo lleven a esos objetivos no correctos. Así que aquí tenemos una enseñanza muy importante y es de nuestra actitud, tanto interna como externa. Y notemos que cuando en la historia de Shechem, el hijo de Hamor, Hamor significa burro, o sea, que esto también tiene una enseñanza muy grande, inclusive los sabios de la Kabbalah y creo que en el libro de las reencarnaciones del Santo Arizal, explica y dice que este muchacho Shechem, que se convierte, sé que su alma se apegó, su alma se apegó a Dina, a la hija de Jacob, y se apegó tanto, eh, anheló tanto y la deseó tanto, que hizo todo lo que le dijera. Entonces los hijos de Jacob dijeron, tiene que convertirse. Se convirtió por la chica. Sus sabes dicen que hoy en día una conversión así no es sincera, pero aquí se convirtieron todos, no solo él, sino 24.000 de su pueblo. Todos mueren, la historia está ahí en la Torá, en Bereshit 34, pero todos mueren. Shimon y Leví entran después de que están circuncidados, aquí habla de la circuncisión.
Y le dice, no es apto que entreguemos a una hija de a un incircunciso. Tenés que circuncidarte porque tenés que estar apegado a Dios. Y la mayor señal de apego y la mayor señal de que alguien ama a Dios es que es circuncida y vive conforme al significado de la circuncisión, ¿no? El, si lo leyeron en los grupos, colocamos una pequeña explicación acerca de que la circuncisión representa esa parte de perfeccionar nuestro carácter. Significa que todos llegamos incompletos a este mundo porque tenemos que corregir algo, algo que tiene que ver con nuestro carácter, algo que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestras midot, nuestras cualidades. Y bueno, le dicen, tienes que circuncidarte. Y entonces lo meditan y se circuncida, y circuncida a 24.000 de su pueblo para poderse casar con la hija de Jacob, con el pueblo de Jacob, de su pueblo. Y bueno, Shimon y Levi los mata a todos, los matan, y ahí la historia es muy interesante, pero ellos murieron siendo judíos. Y entonces cuando reencarnan nuevamente, dicen nuestros sabios que ellos son la reencarnación de el, del líder de la tribu de Shimon, Simri. Y en la plaga, y en la rebeldía, con las mujeres de Moab, en ese traspaso que hubo ahí no bueno, de esa situación ahí embarazosa, murieron 24.000 también por mano primero por mano de Pinjas y toda la situación que hubo ahí, murieron 24.000. Dicen los sabios que eran estos 24.000. Y después ya terminamos Lag Baomer. Después de Pesaj hay 33 días de duelo por la muerte de los discípulos de Rabbi Akiva. ¿Cuántos fueron? 24.000. Dicen sus sabios que estos 24.000 eran esos 24.000 del pueblo de Hamán. ¿Y quiénes era el Rabbi Akiva? Bueno, la reencarnación de este muchacho. Así que mírese la elevación hasta donde empezó. Pero todo empezó con un apego, un anhelo y un deseo. Aunque aquí estaba enfocado de una manera incorrecta, nuestros sabios nos lo quieren traer, que es la manera en que nosotros debemos acercarnos a Kadosh Baruj. Por eso, cada uno de los que me están escuchando, y estimado público que ve también diferido nuestros shurim, eh, hay personas que pueden llegar a decir, me cuesta mucho cambiar, me cuesta mucho mejorar esta o esta actitud. Lo intento, pero vuelvo y resbalo. Dicen nuestros sabios que uno tiene que primero empezar a anhelarlo. El problema es que mucha gente tiene anhelos no correctos. Entonces ven eh, tal vez una mujer no correcta y anhela deseos incorrectos, deseos por la materia. Pero aquí hay que utilizar la imaginación y anhelar vernos mejorados. O sea, dicen que Dios le dijo al profeta Yeshayahu, si pensares como yo, serás como yo. Por eso siempre hay que hablar positivo. Siempre hay que hablar con bendición, con verajá, viéndonos como anhelamos, aunque todavía no hemos llegado a ese nivel. No importa. Tienes que verte como un sadí, como una persona buena, como una excelente esposa, un excelente esposo. Tienes que ver tu matrimonio como anhelas verlo. Ahí comienza el principio de la emuná, el principio de la fe. Así que todo empieza por ese anhelo. Pero cuando ese anhelo está contaminado, ese anhelo está desbordado, apegado a cosas no correctas, ahí es cuando viene el error. Tenemos que empezar a anhelar las cosas correctas. Tenemos que empezar a desear lo correcto. Entonces lo atraeremos, por cuanto a eso se pegó mi alma. Y a ello voy a llegar. Besat Hashem, Besat Maya, con el favor de Dios, que así lo logremos todos, cada día creciendo juntos. Besat Hashem. Dentro ya seguiremos con el segundo elemento del amor, y esta tiene que ver con la alegría, la sinja, muy importante. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que esta shiur sea refuah shelema, todos los que necesiten de refuah shelema en su pueblo, todos los que temen a Kadosh Baruj Hu,
que sea de protección, verajá, hastajá, de nuestro pueblo Israel, salvación en todos los judíos allá en la tierra propiamente santa de Israel, todos los judíos en el mundo, todos los noágidas que se acercan a Hakadosh Baruj Hu para servirlo, para amarle, Srat Hashem, que todos recibamos mucha verajá, mucha hastajá, mucha protección de Srat Hashem y que veamos la mano de Hakadosh Baruj Hu en medio de las turbulencias del mundo de Srat Hashem. Téngalo por seguro todos los que me escuchen. En este último tiempo, el Creador bendito hará diferencia entre unos y otros. ¿Y cuál será esa diferencia? No desplazará. Dios no es excluyente, ni es, eh, ni es rechaza, pero sí hará diferencia entre quienes le sirven y quienes no le sirven. Como dice el proverbio, la sabiduría llama en las calles y dice, venid, servidme. Y el necio y el tonto no ponen atención y van tras caminos ajenos. Todo el que le sirve a Hakadosh Baruj Hu nunca perderá, nunca. Y Dios hará diferencia entre quienes le sirven y temen y quienes prefirieron el camino de la tontería y la necedad. Que nosotros seamos de ese grupo que servimos siempre a Hakadosh Baruj Hu con alegría, ser naturales, pero ser genuinos, con identidad propia. Un abrazo, que Hashem nos cuide, que tenga muy buena semana. Nos veremos hasta la próxima.